Hola, hoy os voy a hablar de cómo afrontar la ansiedad en el baloncesto. Pero antes de empezar a decir las formas que existen de poder afrontar la ansiedad, vamos a definir qué es la ansiedad. La ansiedad es la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, nerviosismo o preocupación para poder afrontar una situación determinada. Pero ojo, la ansiedad no siempre es una patología, sino que es una emoción común como puede ser el miedo o la felicidad. Cuando los deportistas se encuentran ante una situación de estrés competitivo, es muy normal que en determinadas ocasiones o en determinados momentos aparezca la ansiedad. Son deportistas que entrenan bien, que se esfuerzan al máximo en los entrenamientos, pero a los cuales les puede la competición y no dan el rendimiento máximo y óptimo que podrían dar. Les invade el miedo a fallar, a equivocarse, a errar. En definitiva, les invade la ansiedad. ¿Qué formas tenemos nosotros de poder afrontar la ansiedad? Existen 4 formas. La primera es evitarla. La segunda es tolerarla. La tercera es controlarla y la cuarta, disfrutarla. Vayamos una a una. Evitar la ansiedad. Hay quien recomienda prohibir la presencia de los padres en el lugar donde compite su hijo, por aquello de que, muerto el perro, se acabó la rabia. Sin embargo, esto no es la mejor solución, porque, aunque pueda desaparecer la figura de los padres, aparecerán la de los hermanos, la de los árbitros, la de los rivales, incluso muchas veces el temor al propio balón. Entonces, no se trata de evitar la ansiedad, porque el deportista, si no afronta la ansiedad, no va a aprender nada. Este afrontamiento de la ansiedad va a convertir al entrenador en un dispensador de pautas de comportamiento y en el que maneja los reforzadores. Manejar los reforzadores con los jugadores adecuadamente va a ser clave y fundamental. Si hacemos un uso inadecuado de los reforzadores, esto nos puede causar muchos problemas, porque no sabemos muy bien por qué, pero por lo general se tiende a reforzar más lo negativo que lo positivo. Os voy a poner 2 ejemplos. El típico padre que está en la grada y cuando se equivoca el hijo le dice no tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, muchas veces en contra de la opinión del entrenador, se fija en los fallos del hijo y no le aplaude las cosas buenas que hace. Todo eso le va a producir al chico una notable ansiedad. También puede producirle al chico una ansiedad que se puede evitar la propia actuación del entrenador, el típico entrenador que siempre está dando gritos, que nunca le da confianza, que solamente le recrimina las acciones malas, que no refuerza las cosas que hacen bien, terminan por provocarle al niño un miedo, una ansiedad, un temor a equivocarse, que no es nada positivo. La segunda forma de afrontar la ansiedad es lo que se llama controlar la ansiedad. Ahora no se trata de evitarla, sino sabemos que está ahí, pero vamos a enseñarle al jugador de baloncesto a cómo puede controlar esa ansiedad. Así que vamos a tratar de identificar nosotros y hacerle identificar a él señales de cuando se encuentra desajustado en cuanto a las emociones. Entonces nosotros tenemos que darle al deportista, le tenemos que dar a conocer técnicas de control de la ansiedad. Y en este aspecto, el papel del entrenador como psicólogo es fundamental. Psicólogo en el staff técnico es una figura que hoy en los equipos profesionales cada vez existe con mayor abundancia
y que desgraciadamente muy pocos equipos no profesionales disponen de él. Pero tenemos que tener ese psicólogo, o nosotros los entrenadores tenemos que ejercer de psicólogo para enseñar al jugador a controlar esa ansiedad. Pongamos un ejemplo. El caso de los tiros libres. Normalmente, cuando se entrenan los tiros libres, en el día a día, en las sesiones de entrenamiento, los jugadores suelen tener unos buenos porcentajes. Pero cuando llegan a los partidos, aparecen los nervios, la tensión, le tiembla todo el cuerpo, la mano, hay muchos espectadores. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a los jugadores a controlar esa ansiedad. ¿Cómo le podemos enseñar a los jugadores a controlar esa ansiedad? A través de la relajación. Que respiren, que se tomen tiempo para tirar, etc. Voy a poner otro ejemplo de control de la ansiedad, pero en este caso en la figura del entrenador. La mayoría de los entrenadores, o todos, o casi todos, nos ponemos nerviosos cuando estamos en el banquillo. Estamos tensos y también tenemos ansiedad. Cuando tenemos que manejar los tiempos muertos, si estamos nerviosos y tensos, cuando tengamos que pedir uno de ellos, pues posiblemente no respondamos bien a lo que el jugador necesita que le digamos. ¿Por qué? Por ese estado de nerviosismo, por ese estado, digamos, de angustia que tenemos propia de la competición y de los partidos igualados, tensos, etc. ¿Cómo podemos nosotros tener autocontrol de esa ansiedad? Pues una idea muy sencilla. Tenemos que tener un plan previsto para afrontar esa ansiedad. Y la mejor manera es tener un guión previo del orden que vamos a seguir en el tiempo muerto, para no dejarnos llevar por la tensión. Por ejemplo, cuando lleguen los jugadores, lo primero, darle una palabra de ánimo. Normalmente, pues hay quien a continuación habla algo de defensa, después habla algo de ataque, y cuando los jugadores van a salir a la pista, les decimos una frase de motivación. Pues una cosa así, tener un plan establecido ayuda a controlar la ansiedad. La tercera manera es tolerar la ansiedad. Es una forma distinta. Sabemos que la tenemos, no la vamos a evitar, no la podemos controlar, vamos a intentar tolerarla. Mejor es no hacer nada para que desaparezca y que tal como vino se vaya. Se trata de que a pesar de su presencia sigamos haciendo lo mismo que hubiéramos hecho si no hubiera aparecido. Solamente si el jugador se rebota, la ansiedad va a constituir un problema para él. Pongamos ejemplo. El ejemplo de los apodos en los chavales. Cuando los niños no se deberían de meter, pero se meten con otro compañero, con otro chaval, y le dicen un apodo, cuanto más nos cabreemos, cuanto más nos rebotemos, cuanto más se enfade el chaval con los compañeros, más se lo van a decir. En el momento que sea indiferente a ese apodo, o que pase de él, o que haga como que no los está oyendo, posiblemente se reducirá mucho las veces que se lo digan e incluso llegará a desaparecer. Otro ejemplo de la vida diaria de las personas. Cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, el que es diabético, llega un momento que tolera la enfermedad que tiene. Tolera, más que controlar. Entonces, está afrontando la ansiedad propia de la enfermedad, la está tolerando y de alguna manera se acostumbra a ella. O cuando alguien tiene una lesión en una rodilla y llega un momento que se acostumbra al dolor. Pasamos a la cuarta y última forma de afrontar la ansiedad, que es disfrutar de la ansiedad. El último de los enfoques de la ansiedad, y yo creo que es al que debemos conducir a todos nuestros jugadores, es a que disfrute de la presión. Cuanta más presión haya, mejor, porque la presión, el saber aguantarla y el saber vivir con ella, va a dar sentido a la competición. Los deportistas que así compiten
son deportistas que rinden por encima de sus posibilidades en los momentos claves de la competición. Son, por ejemplo, el ejemplo típico es ese jugador que quiere tener el balón en los momentos decisivos de los partidos. A lo mejor durante el partido ha tirado 7 veces a canasta y las ha fallado, y llega el último partido y la quiere, no le quema el balón en las manos. ¿Por qué? Porque disfruta con la ansiedad y con la competición de esos momentos. Ocurre también lo contrario en casos negativos, jugadores que en los entrenamientos meten todos los tiros y, como no saben disfrutar de la ansiedad, llegan los partidos y después, aun siendo buenos tiradores, no consiguen lograr los tiros. Para funcionar disfrutando de la ansiedad, hacen falta 2 elementos. Uno, que ya lo he vislumbrado antes, tener confianza en uno mismo. Y 2, haberse formado como jugador con un estilo de saber competir, de saber vivir compitiendo. Pero, ¿cómo enseñamos a disfrutar de la presión, de esa ansiedad? Es muy difícil. En realidad es algo casi innato. Un jugador que lo sabe hacer es más factible que aprenda a hacerlo en más situaciones. Pero si no sabía hacerlo, cuesta muchísimo conseguir que pueda conseguirlo, que pueda hacerlo. En este sentido, nosotros en nuestros entrenamientos podemos hacer varias cosas para enseñar a los jugadores a disfrutar de la presión. Uno de ellos es hacer los entrenamientos cuanto más competitivos mejor. Lo mismo, que se asemejen lo máximo posible a lo que son los partidos que después van a jugar. Y otro es que los ejercicios sean adaptados a situaciones reales de juego. Todo esto, ese tipo de entrenamientos nos van a acercar mucho más a que el jugador sepa disfrutar de la presión de la propia competición. Otra de las estrategias que también da muy buenos resultados es afrontar la presión de una manera, para afrontar la presión de una manera positiva, es el entrenamiento en valores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aprovechemos cualquier momento de la competición que esté relacionada con la vivencia de la presión, como pueden ser una prórroga, unos finales igualados, tiros decisivos, etcétera, para ensalzar ese valor, ¿no? Para tenerlo siempre en cuenta. En este sentido, los vídeos, la tecnología ayudan mucho, ¿no? Ponerle a los jugadores vídeos motivadores, vídeos en los cuales hemos ganado un partido sobre la bocina, vídeos en los que hemos ganado una final de un campeonato o que hemos ascendido en una categoría. Esos vídeos de situaciones en las cuales se ha competido al máximo y se ha disfrutado de la presión, ahondan en el cerebro de los chavales, pues para hacerlos más competitivos y para que cuando se repitan situaciones de ese tipo sepan afrontar la ansiedad y la presión y sepan disfrutarla. Cada vez que se repitan ese tipo de actuaciones, reforzaremos positivamente cualquier aproximación a estos valores. Eso es lo que se llama el entrenamiento en valores.